Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días. Vamos a ver ahorita un tema que se ha discutido en semestres anteriores, aisladamente. Preferí hacer una concesión de este tema que es tan importante para la comprensión de lo que hablaremos esta semana y la otra semana sobre fármacos antihipertensivos. Entonces, el tema es ahorita crisis hipertensiva. ¿Qué es la crisis hipertensiva? Toda elevación de la presión arterial aguda que motiva una consulta médica urgente. Es un síndrome rápidamente progresivo, asociado a lesión orgánica o no, con elevación significativa de la presión arterial. Tradicionalmente hemos dividido las crisis hipertensivas como emergencia y urgencia hipertensiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos que es una crisis hipertensiva? Pues toda elevación de la presión arterial, ¿sí? Sistólica mayor de 180 y o diastólica mayor de 120. Así consideramos una crisis hipertensiva. Y que sea emergencia o urgencia va a depender fundamentalmente no de las cifras de presión arterial, sino si hay daño orgánico, ¿sí? Daño de órgano diana. Si hay daño de órgano diana, hablamos de emergencia hipertensiva. Si no hay daño de órgano diana, hablamos de urgencia hipertensiva. La gravedad viene entonces dada por la afectación orgánica, no por las cifras de presión arterial. Los pacientes con emergencia son sintomáticos o asintomáticos, tienen un riesgo vital inmediato. El tratamiento es intrahospitalario y hay que corregir la presión en menos de una hora, en minutos, menos de una hora. Y usualmente usamos fármacos parenterales por vía intravenosa. Los pacientes con urgencia hipertensiva son asintomáticos o tienen síntomas muy inespecíficos, cefalea, visión borrosa, sin riesgo vital inmediato. Requieren tratamiento extrahospitalario, ambulatorio, y la corrección de esta presión se hace en términos de horas, 24 a 48 horas. Y usualmente utilizamos fármacos por vía oral. Por vía oral que actúen, que tengan un inicio de acción rápido. Insistimos en que los valores de la presión no tienen igual significado en todos los pacientes. No es lo mismo hablar de un paciente que hace una crisis hipertensiva y ese paciente previamente es normotenso o aquel paciente que ya tiene una hipertensión crónica establecida. Y esto lo definimos cuando hablamos de flujos sanguíneos, como es el ejemplo que traigo acá, el flujo cerebral, ¿sí? El flujo sanguíneo cerebral va a depender mucho de estas dos instancias, de que sea normotenso o hipertenso, ¿sí? Si es un paciente normotenso, pues ya hemos definido como una presión que se eleva, ¿cierto? La presión media, mientras hablamos de presión arterial media, definida como una presión, la presión diastólica más un tercio de la diferencia entre sistólica y diastólica. Así calculamos la presión arterial media. Entonces no es lo mismo un paciente normotenso que se eleva esa presión media promedio por encima de 120. Si esta presión arterial media se eleva por encima de 120, pues el paciente va a presentar hiperflujo
cerebral y va a presentar síntomas neurológicos de encefalopatía hipertensiva, hipertensión maligna, etc. O el paciente con hipertensión crónica que cifras por encima de 160, 180 generan hiperflujo cerebral. Entonces, el dintel de hiperflujo en los pacientes con crisis hipertensiva es muy distinto de un paciente normotenso a hipertenso. Emergencia hipertensiva. La volvemos a definir. La asociación de una presión arterial sustancialmente elevada, como decíamos ahorita, no necesariamente implica un valor numérico, con daño agudo de órgano blanco. ¿Y cuál es ese órgano blanco? Principalmente retina, cerebro, corazón, grandes vasos y riñones. ¿Sí? Como decía ahora, exige siempre un tratamiento antihipertensivo intravenoso inmediato, que tiene que reducirse la presión en minutos, a menos de una hora, para evitar complicaciones o la muerte del paciente. Así entonces, otros la definen como presión arterial elevada, 180 por encima de 120, daño de órgano blanco y empeoramiento de la función de estos órganos. Insistimos, aunque esos valores pueden ser muy altos, valores de presión, es el estado clínico del paciente lo que define la emergencia. Es el compromiso del órgano blanco. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hay muchos patrones clínicos de emergencia hipertensiva. De estos, los más prevalentes son el edema agudo del pulmón, el ACV isquémico, el síndrome coronario agudo que se acompaña de una crisis hipertensiva, la encefalopatía hipertensiva como tal, el ACV hemorrágico con cifras de presión sistólica elevadas, la eclampsia y la disección aórtica aguda. Todas estas entidades se acompañan usualmente, en muchos casos, de emergencia hipertensiva. La urgencia, vea que hablamos de presiones elevadas, pero sin evidencia de daño orgánico, de daño a órgano blanco. ¿Sí? Entonces, el objetivo, optimizar el tratamiento, si es que el paciente no ha iniciado tratamiento, o reiniciarlo, que muchas veces la principal causa es por abandono del tratamiento. Requiere medicamento oral que reduzca dicha presión entre las 24 y 48 horas. Es un paciente que se maneja a nivel ambulatorio, fuera del servicio de emergencias, no requiere hospitalización. ¿Sí? Si miramos diferentes ensayos que han mostrado las causas más frecuentes de crisis hipertensivas, vemos que las emergencias hipertensivas son relativamente más frecuentes que las urgencias hipertensivas, ¿sí? Son más frecuentes, aunque realmente las crisis hipertensivas se presentan muy rara vez en los servicios de urgencias, ¿sí? Se estima que representan el 2 por cada 1000 visitas al servicio de urgencias, ¿sí? 0.2%. ¿Sí? O sea, las crisis hipertensivas se presentan como un cuadro clínico relativamente bajo en los servicios de urgencias. Al menos un 1% de los pacientes que tienen hipertensión arterial van a experimentar un episodio hipertensivo agudo que requiere hospitalización. ¿Sí? Como decía ahora, el 90% de estos pacientes ya tienen un diagnóstico de hipertensión de base, que es lo más frecuente. El pronóstico, ¿sí? En cuanto a mortalidad intrahospitalaria, las emergencias tienen peor pronóstico, tienen una mortalidad de 4.6%, mientras que las urgencias tienen una mortalidad de 0.8%.
¿Qué factores pueden predisponer a que un paciente presente una crisis hipertensiva? Estos son, entre otros, el sexo masculino, los pacientes añosos, aquellos que tienen presiones diastóricas muy elevadas, hipertensión preexistente mal controlada, la falta de herencia de tratamiento es un factor muy importante, la falta de seguro médico o atención primaria, motivos económicos, el uso de medicamentos que eleven la presión arterial, ¿sí? Medicamentos o sustancias ilícitas como la cocaína, la anfetamina, o medicamentos, como bien decía en clases pasadas, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales, ¿sí? Ahorita hablamos de la prevalencia de esos cuadros clínicos. Entonces, en general, las crisis hipertensivas tienen estas presentaciones clínicas. Para las guías actuales, ellos consideran que la emergencia y la urgencia, pues relativamente es prácticamente lo mismo, solo con la diferencia de que haya o no daño clínico. Entonces, y siendo las emergencias las más frecuentes, entonces las presentaciones clínicas de estas serían a nivel neurológico, la encefalopatía hipertensiva, el ACV hemorrágico, el ACV isquémico y la hipertensión maligna o acelerada, como vamos a ver ahorita, que da manifestaciones también neurológicas. La insuficiencia cardíaca aguda a nivel cardiovascular como una causa importante de crisis hipertensiva. Con esto no quiero decir que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca hipertensiva tienen crisis hipertensiva, no, es lo que habíamos llamado nosotros como ECA hipertensiva, que se manifiesta no solamente con trastornos del gasto cardíaco, sino con edema pulmonar agudo. La angina inestable o el infarto de miocardio se puede presentar también como un cuadro clínico de hipertensión severa con crisis hipertensiva, el edema pulmonar agudo, la disección aórtica aguda y lo que nosotros llamamos anemia hemolítica microangiopática. La anemia hemolítica microangiopática, digamos, lo que tiene como causas muy importantes lo que es la hipertensión maligna o acelerada, ejemplo, pues, ¿no? Anemia hemolítica por una hipertensión maligna o por una eclampsia, por ejemplo, ¿sí? La insuficiencia renal aguda que se acompaña de crisis hipertensiva, la eclampsia o preeclampsia severa también, el síndrome por exceso de catecolaminas, ¿sí? Ya sea porque el paciente interrumpe un tratamiento antihipertensivo, por ejemplo, el uso crónico de betabloqueadores o la suspensión brusca de clonidina produce un síndrome de supresión por estos fármacos. La crisis de feocromocitoma, que es un tumor de la médula suprarrenal, o los síndromes de exceso de catecolamina inducido por drogas como la cocaína y la anfetamina. Estos medicamentos liberan catecolaminas de las terminales nerviosas. Pues todo esto es la presentación clínica, lo que nos llamamos emergencia hipertensiva. ¿Cuál es el objetivo más importante cuando estamos frente a ya sea una emergencia o una urgencia? O sea, si hay daño o no hay daño orgánico. Entonces, si hay daño orgánico, en una emergencia hipertensiva, pues reducimos la presión, las cifras de presión de forma rápida. En promedio decimos que eso lo debemos hacer en menos, ¿sí? De una hora, por lo menos reducir esta presión arterial media, que ya sabemos cómo calcularla, un 20% en la primera hora, ¿sí? Y el otro 15 a 20% hacerlo en forma adicional en las 23 horas que le siguen, ¿sí? Las urgencias hipertensivas nos permiten reducir las cifras de presión en forma más gradual y podemos reducir esa presión arterial media en promedio 20% en las primeras 24 a 48 horas. En esto es la gran diferencia entre el objetivo terapéutico de una emergencia de una urgencia hipertensiva. ¿Sí? No olviden, la hipertensión arterial de más riesgo es la que tratamos sin saber el diagnóstico. Uno no puede
establecer un objetivo terapéutico de reducir la presión sin saber qué es lo que estamos haciendo, qué tipo de paciente. No todos los pacientes con crisis hipertensivas podemos tener esta regla general, sobre todo en la emergencia, ¿sí? O sea, primo non nocens. No podemos decapitar los valores de presión arterial en el paciente. Si yo bajo demasiado la presión en un paciente de alto riesgo, por ejemplo, un ACV isquémico, ¿sí? Y bajo demasiado la presión, ¿sí? Sin contemplar cuándo debo iniciar a bajarle la presión a estos pacientes, puede tener consecuencias funestas para este paciente, complicaciones isquémicas, etc. Lo mismo en un paciente con el síndrome coronario, etc. Veamos algunas situaciones muy particulares. Aquellas que hemos definido como hipertensión maligna o acelerada, ¿sí? Que tengan o no microangiopatía, ¿sí? Estos pacientes usualmente tienen una presión arterial sistólica mayor de 220, diastólica mayor de 120 milímetros de mercurio. Y el compromiso clínico se manifiesta sobre la retina, especialmente fondo de ojo con retinopatía grado 2-3, ¿sí? Perdón, 3-4, o sea, la presencia de exudados, de hemorragias, papiledema, ¿sí? Con compromiso vascular. Y ese compromiso vascular se asocia de anemia hemolítica microangiopática, inclusive con lesión renal, ¿sí? Le llamamos microangiopatía trombótica, ¿sí? Con signos de insuficiencia cardíaca, con compromiso neurológico, etc. ¿Sí? A estos pacientes, el tiempo y la meta de la presión arterial, ¿sí? Debe hacerse reducir la presión en algunas horas y disminuir la presión arterial 20-25% en las primeras 24-48 horas. Se dice que la hipertensión maligna es una forma de urgencia hipertensiva, ¿sí? Sin embargo, pues ya está planteado actualmente que se maneja, pues, básicamente haciendo eso. La primera línea de tratamiento intravenoso, básicamente es un medicamento como este, que es el labetalol, que es un bloqueante alfa y beta, y el nicardipino, que es un calcio antagonista dihidropiridínico. Y como alternativa tenemos el nitroprusiato de sodio y un calcio antagonista, un bloqueante alfa 1 selectivo, que es el curapidil. Aquí vemos hemorragias, como le vemos aquí en la flechita, exudados y papiledema. Si vemos este cuadro clínico y vemos signos de anemia hemolítica microangiopática con cilindros granulosos en el parcial de orina, pues debemos sospechar que este paciente está haciendo una hipertensión maligna o acelerada. La encefalopatía hipertensiva es una forma de manifestación neurológica de la crisis hipertensiva, especialmente de emergencia, como una emergencia. Es una hipertensión igualmente brusca, ¿sí? Que supera los límites superiores de esa curva que habíamos hablado de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Generalmente son pacientes que son ya hipertensos crónicos, que tienen una presión arterial media por encima de 160, 180 milímetros de mercurio. A diferencia de la hipertensión maligna, sus manifestaciones son básicamente manifestaciones neurológicas, con cefalea, una cefalea que es intensa, progresiva, asociada a náuseas, vómito, con alteraciones visuales y alteraciones de la retina, papiledema. Y evolucionan a un cuadro de síndrome convulsional, con convulsiones, coma y la muerte, ¿sí? El tiempo en que debe reducirse dicha presión arterial media debe ser inmediato, menos de una hora, ¿sí? Reducir siquiera la presión arterial media en un 20-25%, ¿sí? La primera línea de tratamiento en estos pacientes es el labetalol,
como ocurría aquí en el caso anterior de la hipertensión maligna o el nicardipino. Igual, que si miran acá, hipertensión maligna, ¿sí? Primera línea de tratamiento, la betalol-nicardipino. Primera línea de tratamiento en encefalopatía, la betalol-nicardipino. Como alternativa tenemos el nitroprusiato de sodio. ¿Por qué el nitroprusiato de sodio sería como una segunda línea de manejo? Porque el nitroprusiato, a diferencia de la betalol, puede reducir el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Y elevar la presión intracerebral, lo que en contraste con el betalol, pues es una desventaja. Hasta hace un poco usamos como primera línea de tratamiento el nitroprusiato de sodio. Si estoy frente a un paciente con una emergencia hipertensiva y este está haciendo un ACV isquémico en fase aguda, ¿sí? ¿Ok? Estos pacientes tienen una tensión aumentada que va incluso descendiendo espontáneamente después de unos 90 minutos. Esto en respuesta a ese hiperflujo cerebral que nosotros sabemos como un mecanismo de autorregulación para mantener ese flujo sanguíneo cerebral. Y entonces yo tengo que mirar si ese paciente es candidato o no, es un ACV isquémico, de recibir tratamiento de terapia trombolítica, con trombolíticos. Entonces, si este paciente tiene un ACV isquémico y no es candidato a terapia trombolítica y tiene una presión arterial sistólica mayor de 220, una diastólica mayor de 120, ¿sí? O sea, hasta ahí ese límite es donde ellos toleran estas cifras de presión. Si esa presión está por encima de esto, debemos reducir la presión arterial media en una hora, disminuyendo esa presión arterial media 15%, al menos las primeras 24 horas, tras haber sufrido un ictus. Miren que estos pacientes toleran presiones sistólicas y diastólicas más elevadas de aquel paciente que está con indicación de terapia trombolítica. Si es un ACV isquémico agudo con indicación de terapia trombolítica y tiene presiones mayores de 185 sistólica y diastólica mayor de 110, pues debe reducirse cuidadosamente dicha presión y mantenerla por debajo de promedio 180, 105 durante al menos las primeras 24 horas. Tras trombolisis, ¿no? Vamos pues, ¿y con qué hacemos eso? ¿Con qué? Con fármacos de primera línea. Como decía ahora, la betalol o nicardipino se convierten en los dos medicamentos de elección para estos pacientes. Y como alternativa tenemos el nitroprusiato de sodio. Lo mismo que en el caso del ACV, de la encefalopatía hipertensiva. Si es un cuadro de presentación clínica de un ACV hemorrágico agudo con presiones sistólicas por encima de 180 milímetros de mercurio, debemos reducir la presión de forma inmediata, ¿sí? Y cuyo objetivo de meta es disminuir la sistólica por debajo de 180, pero no menos de 130, ¿sí? Mantenerla en ese margen, ¿sí? Por debajo de 180 y 130. ¿Con qué? Los mismos medicamentos que hemos establecido. La betalol, nicardipino, y en este caso, como alternativa ya no tenemos el nitroprusiato, sino tenemos de alfa 1 selectivo, que es el urapirina. ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Insisto de nuevo con esta gráfica, que es la gráfica de autorregulación cerebral, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo, uno debe plantear, este es un paciente normotenso o hipertenso. Mire que los pacientes hipertensos regulan, ¿sí?, el flujo sanguíneo cerebral, incluso con presiones medias, arteriales medias, más elevadas, 160, 180, aquí le pongo un promedio 170.
Por encima de estos valores hay hiperflujo. Por eso es que hay algunas circunstancias que toleran hasta 180, etcétera. ¿Sí? Si yo tengo un paciente con un síndrome coronario agudo y este paciente me hace una emergencia hipertensiva, se eleva bruscamente la presión, ¿sí? Pues debo reducir también la presión de una manera inmediata y reducir esa sistólica menos de 140. ¿Sí? La primera línea de tratamiento es la nitroglicerina o la betalol. ¿Sí? ¿Y por qué no, por ejemplo, el nitroprusiato de sodio? ¿Qué opinan Por ustedes? el riesgo de robo coronario, doctor. Correcto, porque ellos inducen robo coronario, ¿sí? Y entonces incrementa el flujo a áreas epicárdicas, subepicárdicas, etcétera, mientras que la nitroglicerina garantiza un flujo de epicardio a su endocardio. No induce robo coronario. O el labetalol también es otro medicamento indicado. Y como alternativa tenemos el urapidil. Si es un edema pulmonar agudo cardiogénico, ¿sí? Con crisis hipertensiva, ¿sí? Que es una emergencia, pues, también debemos reducir la presión de forma inmediata y reducir, como en el caso anterior, la presión sistólica por debajo de 140. La primera línea de tratamiento puede ser nitroprusiato o nitroglicerina, que son vasodilatadores de precarga. En este caso usamos dosis bajas de precarga, dosis venodilatadoras, más un diurético de asa tipo furosemida. Sabemos que esos pacientes con edema pulmonar, el tratamiento va encaminado a mejorar los síntomas de congestión, ¿cierto? Como alternativa podríamos usar urapidil más diurético de asa. La disección aórtica aguda, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene un aneurisma aórtico, ¿sí? Y este aneurisma aórtico empieza a disecarse, ¿sí? Entonces hay una disección aórtica aguda, ¿sí? Esta disección va encaminada, lo genera en gran parte la fuerza con que el ventrículo late al corazón, el volumen latido con que lo hace, la fuerza del volumen latido. Por eso es que en esos pacientes tenemos que usar un beta bloqueador que reduzca no solamente la frecuencia cardíaca, sino la fuerza con que el ventrículo izquierdo impulsa la sangre hacia la aorta. De ahí entonces que el tratamiento tiene que ser inmediato, reduciendo presiones sistólicas por debajo de 120 en 20 minutos. Esta exige una reducción más severa de la presión arterial, ¿sí? Con el objetivo de disecar menos, que haya menos disección de la aorta y tener una frecuencia menor de 60. Entonces, ¿con qué lo hacemos? Básicamente lo usamos como primera línea de tratamiento, podemos usar un beta bloqueador de acción rápida y con vida media corta, como el esmolol, que tiene una vida media de 9 minutos por vía intravenosa. El esmolol es un medicamento de elección ahí con nitroprusiato, ¿sí? O nitroglicerina o nicardipina. El esmolol debe estar asociado bien sea a nitroprusiato, nitroglicerina o nicardipina. Y tenemos como alternativa el labetalol solito o el metoprolol venoso, que usualmente se combina, también puede combinarse con nitroglicerina. En una insuficiencia renal aguda, un paciente con insuficiencia renal aguda puede presentarse clínicamente como un cuadro de emergencia hipertensiva. Su mecanismo no es claro. Parece que es debido a una hiperperfusión con pérdida de la capacidad autorregulatoria vasodilatadora renal, ¿sí? Es más prevalente en pacientes con enfermedad renal crónica establecida. Hay que reducir la presión de forma inmediata y reducir dicha presión arterial media en un 20-25%, menos de una hora.
¿Sí? Primera línea de tratamiento, nicardipino o labetalol. Y como alternativas tenemos nitroprusiato y el urapilil. No olviden que el riñón también se autorregula, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, este rango de autorregulación varía en promedio entre 80 y 180 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente con una presión muy elevada, ¿sí? Esos pacientes hay que mantenerlo con cifras por debajo, por ejemplo, de 170, etcétera, para que mantenga el fenómeno de autorregulación. ¿Sí? Paciente con eclampsia o preeclampsia grave o síndrome HELP es una emergencia hipertensiva. ¿Sí? Recordemos, la eclampsia se presenta con hipertensión y convulsión. ¿Sí? La preeclampsia grave es aquella paciente que tiene una presión sistólica mayor de 160 y diastólica mayor de 110, con creatinina mayor de 1.2, proteinuria mayor de 2 gramos en 24 horas, con cefalea persistente, epigastralgia, trastornos visuales, náusea, vómito, oligo, anuria. Esto es lo que llamamos una preeclampsia grave. Y esta preeclampsia grave se puede ir acompañada del síndrome HELP, es decir, preeclampsia con hemólisis microangiopática, anemia hemolítica microangiopática, elevación de las enzimas hepáticas ASTLT y trombocitopenia menor de 100 plaquetas por mililitro. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencia esto de la eclampsia? Pues la eclampsia es todo lo anterior, pero la paciente ya está convulsionando. ¿Sí? El tiempo de reducir dicha presión es inmediato y hay que reducir la presión con el objetivo de mantener una presión sistólica menor de 160 y diastólica por debajo de 105. ¿Con qué vamos a manejar estos pacientes? Se puede indicar labetalol o nicardipino con sulfato de magnesio. ¿Sí? Labetalol con sulfato de magnesio, nicardipino con sulfato de magnesio. Después vamos a ver que el sulfato de magnesio, básicamente el objetivo más importante es en paciente preeclámptica severa o eclampsia es reducir, no solamente con un efecto anticonvulsivante, sino que colabora en proteger el cerebro y tiene algún efecto antihipertensivo. Les recuerdo, el sulfato de magnesio tiene muchas indicaciones, entre otras le hemos hablado en pacientes con asma grave, ¿sí? Cuando no responde a las medidas de broncodilatación corticoide, sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio lo hablamos en arritmias cardíacas, cuando hablamos como uno de los medicamentos de elección, cuando la paciente hace taquicardia ventricular polimórfica, tipo torsión de punta. ¿Sí? Definitivamente el nitroprusiato está contraindicado en el feto porque atraviesa la barrera hematoencefálica y puede producir toxicidad por cianuro. Aquí no está indicado el nitroprusiato. Algunos estados se asocian a incremento de catecolamina. Por ejemplo, este tumor que está aquí, de la médula suprarrenal, que es un feocromocitoma, productor de catecolaminas. ¿Sí? O la ingesta de cocaína o anfetaminas, por ejemplo, ¿sí? O inclusive lo que habíamos hablado ahorita de las síndromes de supresión por algunos fármacos. ¿Sí? En esos pacientes, el manejo tiene que ser inmediato, disminuir la presión arterial media en menos del 20%, en promedio 20% en 1 a 3 horitas. ¿Sí? ¿Con qué lo usamos? Si es el caso, por ejemplo, de un feocromocitoma, por ejemplo, la droga la fentolamina. Incluso también para aquellos pacientes que hacen una ingesta o exceso o una ingesta tóxica de cocaína o anfetamina. Como alternativas tenemos el labetalol. La fentolamina básicamente tiene esas indicaciones.
En hipertensión perioperatoria, ¿sí? Estos pacientes es muy frecuente que hagan, por ejemplo, cuando se induce con un anestésico, los pacientes accidentalmente hacen una urgencia hipertensiva que le llamamos hipertensión perioperatoria. Pacientes hacen elevaciones sistólicas por encima de 160-90 y hay que reducir la presión, ¿sí?, a la presión sistólica 20% del valor previo de la cirugía. ¿Con qué? El esmolol con nitroglicerina, dosis vasodilatadores, arteriodilatadores y nicardipina. En resumen, si ustedes miran las guías actuales del 2020 de la Sociedad Internacional de Hipertensión, pues este resume todo el cuadro o la mayoría de las situaciones donde se presenta emergencia hipertensiva. Aquí vemos hipertensión maligna o falla renal aguda, ¿sí? Decíamos en cuánto tiempo había que reducirla y la primera línea de tratamiento, la betalol o nicardipina. Como alternativa tengo nitroprusiato o urapidil. Y cuando hay manifestación neurológica, tipo encefalopatía hipertensiva o un ACV isquémico con o sin indicación para terapia con terapia trombolítica, miren ustedes que la betalol nicardipina es el medicamento de primera línea para esta situación. E incluso en ACV hemorrágico, ¿sí? Todo esto son indicaciones de estos dos grupos de medicamentos. Aquí tenemos como alternativa a la encefalopatía hipertensiva, el ACV isquémico, el ACV isquémico, el nitroprusiato. Y en el caso de ACV hemorrágico, vemos aquí el urapidil, ¿sí? El síndrome coronario, pues la nitroglicerina, la betalol, como alternativa tenemos el urapidil. El edema pulmonar cardiogénico, nitroprusiato o nitroglicerina más diurético de ácido. O como alternativa tenemos urapidil más diurético de ácido. En disección aórtica aguda, esmolol y nitroprusiato o nitroglicerina o nicardipina. Alternativas, la betalol, metoprolol, y en eclampsia y preeclampsia severa con HELP, la betalol o nicardipina con sulfato de magnesio. Como alternativa, pues tenemos como posibilidad en estas pacientes con preeclampsia severa resolver el problema, considerar el parto, adelantar el parto, sí se puede. Entonces, resumiendo, este arsenal terapéutica que tenemos en pacientes con emergencia hipertensiva, que son los medicamentos que se usan por vía intravenosa, tenemos dos grupos de medicamentos en esta línea. Vasodilatadores que son dependientes de óxido nítrico, que lo llamamos nitratos, la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio. Cuando lo usamos como primera línea, vean aquí, acá hemos visto el síndrome coronario agudo, el edema pulmonar, la nitroglicerina y el nitroprusiato y el edema pulmonar agudo cardiogénico y en disección aórtica aguda. Mire que el nitroprusiato no usamos en síndrome coronario agudo, ¿sí? Este nitroprusiato también podría ser una alternativa en encefalopatía hipertensiva o ACV isquémico. Por alguna razón no conseguimos el betalol, por alguna razón no conseguimos nicardipina. El otro grupo son los bloqueantes alfa y beta adrenérgicos, que es el betalol. O sea que el betalol es un bloqueante alfa y beta no selectivo adrenérgico, la betalol, que es un medicamento con muchas indicaciones en primera línea, en el caso, por ejemplo, de hipertensión maligna, en insuficiencia renal aguda, en encefalopatía hipertensiva, en ACV isquémico o hemorrágico, en síndrome coronario agudo, incluso en preeclampsia y eclampsia severa, ¿sí? Como primera línea de tratamiento que vemos en alternativas en disección aórtica aguda. Tenemos otro grupo de fármacos que son los bloqueantes beta-1 adrenérgicos selectivos como el esmolol y los metoprolol. El esmolol lo nombramos sobre todo como primera línea de tratamiento, que puede ser una alternativa también junto con el betalol en disección aórtica aguda, ¿sí? Y el metoprolol, ¿sí?, que podría ser una opción en disección aórtica aguda. Tenemos este que lo hemos nombrado tanto, que es el urapidil, que es un bloqueante alfa 1B selectivo, que a su vez también estimula
receptores serotoninérgicos 5-HT1A y que reducen de esta manera la liberación de catecolaminas a nivel central, el urapidil. El urapidil es un medicamento alternativo frente a estas situaciones como hipertensión maligna, falla renal aguda, ACV hemorrágico, síndrome coronario y edema pulmonar cardiogénico. Hemos nombrado también otro muy importante que es el nicardipino, antagonista anhidroperidínico, que es un vasodilatador muy importante, ¿sí?, que se usa en hipertensión maligna, en falla renal aguda, en encefalopatía, ácido isquémico hemorrágico, disección aórtica, hiperclampsia, eclampsia severa, como primera línea de tratamiento. El diurético de asa tipo furosemida, que se utiliza en pacientes con edema pulmonar agudo, combinado, por ejemplo, con nitroglicerina, urapidil. Este lo nombro porque ha sido tradicional usarlo en algunos países, inclusive aquí en Colombia, que no está en el grupo que reviso yo de las guías de 2020, pero que está incluido ahí, que es IECA, enalaprilato, ato porque es un medicamento ya activo, o sea, el enalapril necesita activarse, que ya viene activo, y se utiliza como una opción en edema pulmonar agudo cardiogénico. Hay otro que nombra por ahí, que es el fenoldopan, que es un agonista selectivo de receptores de dopamina 1, o el vasodilatador, que lo usa también igual que el enalaprilato como una opción en edema pulmonar cardiogénico. Hemos nombrado la fentolamina como ejemplo típico. Primera elección en pacientes con crisis por feocromocitoma. Y hablamos de la furosemida por acá. Entonces, estos fármacos tienen la ventaja, miren ustedes, que inician su acción de manera rápida, en minutos, ¿sí? Por ejemplo, el nitroprusiato lo hace de forma inmediata, ¿sí? El esmolol, metoprolol, etcétera, lo hacen en 1 o 2 minuticos, lo mismo que la nitroglicerina, que lo hacen en 5 minutos. El urapidil de 3 a 5, y de pronto el que más se puede demorar un poquitico sería el nicardipino de 5 a 15 minutos. Y su duración de acción depende del fármaco. La nitroglicerina dura, una vez se suspende la infusión, en 3 a 5 minutos. El nitroprusiato prácticamente en 1 minuto desaparece su efecto vasodilatador, ¿sí? El esmolol en 10 a 30 minutos, recuerda que tiene una vida media muy cortica, y lo mismo el nicardipino, que lo hace en 30 a 40 minutos. Hay otros que se demoran un poquito más, ¿verdad? El caso del labetalol de 3 a 6 horas, el metoprolol 5 a 8 y el urapidil de 4 a 6 horas. La dosis va a depender de medicamentos. Algunos los utilizamos en bolo y otros los utilizamos en infusión continua. Comentamos uno por uno, como es el caso de la nitroglicerina. Entonces, la nitroglicerina es un vasodilatador dependiente de óxido nítrico que inicia su acción en unos 5 minutos. Una vez suspendido, su acción dura 3 a 5 minutos. Y siempre, cada vez que se utilice, nosotros lo colocamos en una infusión continua. Lo necesitamos en una bomba de infusión. Como eso hay que necesitarlo en infusión continua, hay que hacer una mezcla. Entonces, recordando, la nitroglicerina viene en frasquito ampolla de 50 miligramos, ¿sí? De 50 miligramos. Entonces cogemos un frasquito de 50 miligramos que tiene 10 mililitros y lo mezclamos con 240 de destroza, el 5%, solución salina 240. Nos quedaría una mezcla final de 250 que tiene 50 miligramos, o sea, 50.000 microgramos de esa mezcla. Si hacemos una regla de 3 de esta mezcla, 1 mililitro tendría 200 microgramos. ¿Y qué dosis de infusión debo empezarle? Pues lo que busco es que tenga un efecto arteriodilatador. Y la dosis arteriodilatadora va de 1,5 a 5 microgramos kilo minuto. Eso quiere decir que si el paciente pesa promedio 70 kilos, la dosis varía entre 100
como dice aquí, a 150 microgramos por minuto. ¿Sí? Y en una bomba de infusión preparada esta mezcla, esto equivale a pasarlo a 30 a 100 mililitros hora de esta mezcla de infusión. ¿Sí? Y empezamos con una dosis de 30 y vamos subiendo cada 5 minuticos. ¿Sí? Vamos subiendo, por ejemplo, unos 5 mililitros hora, o subimos de 30 a 40 hasta un máximo de 100 mililitros hora, cada 5 minutos. ¿Sí? ¿Recuerda? Esta es la nitroglicerina, es primera línea de tratamiento, cuadros de emergencia hipertensiva que acompañan al síndrome coronario o al edema pulmonar agudo cardiogénico. Se asocia siempre con furosemida intravenosa. De los que más usamos. El nitroprusiato de sodio también se da en infusión y hay que mezclarlo, recordamos. Entonces, el nitroprusiato viene también de 50 miligramos, igual que la nitroglicerina, pero vienen frasquitos en ampollitas de 2 centímetros. ¿Sí? Hacemos la mezclita y nos queda exactamente igual con los 248 de cc de esprosanagostilada. Nunca se debe mezclar con solución salina, repasen por allá eso que habíamos visto. Y nos quedaría una mezcla de promedio de 1 mililitro que también tiene 200 microgramos. Y usamos esta dosis en emergencia de 2,5 a 5 microgramos kilo minuto, siempre de infusión continua. Esto equivale a decir más o menos 175 a 250 microgramos minuto. Empezamos con dosis bajitas de 2,5 y vamos subiendo cada 5 minutos hasta lograr el objetivo. ¿Sí? ¿En qué objetivo? Pues dependiendo de lo que buscamos. Si uso en edema pulmonar agudo cardiogénico o en disección aórtica aguda. Recuerde que el nitroprusiato es primera línea de tratamiento en estos pacientes. O puede ser una alternativa en caso de encefalopatía hipertensiva, ácido isquémico o hipertensión maligna. Recuerden que estos pacientes pues hacen robo coronario, por eso no está contraindicado en pacientes que tienen síndrome coronario agudo. ¿Sí? Entonces establecemos una diferencia entre nitroprusiato y nitroglicerina. ¿Sí? Y miramos aquí, el nitroprusiato es más eficaz, más potente, más eficaz en reducir las presiones arteriales medias que la nitroglicerina. ¿Sí? Es decir, reduce la resistencia vascular sistémica de una manera mucho más potente que la nitroglicerina. No quiere decir que no lo haga con la misma eficacia. La eficacia depende de la dosis que utilice, pero este es más potente. Ambos elevan gasto cardíaco y ambos elevan el flujo sanguíneo coronario, pero el nitroprusiato lo hace de una manera mucho más potente, pero tiene el problema de el nitroprusiato, perdón, aquí lo contrario, ¿sí? Es todo lo contrario. El nitroprusiato sí induce robo coronario, aquí no, ¿sí? Ambos elevan el flujo sanguíneo cerebral, por eso el nitroprusiato está contraindicado en embarazo, perdón, en pacientes con encefalopatía hipertensiva, lo mismo que la nitroglicerina. Ambos pueden elevar la presión intracerebral y ambos, después de 48 72 horas, ambos tienen fenómenos de tolerancia, taquifilaxia. Diferencia entre nitroglicerina y nitroprusiato en emergencia. Recuerda que la nitroglicerina tiene dos indicaciones importantes, es el síndrome coronario agudo y el edema pulmonar agudo de origen cardiogénico. Mientras que el nitroprusiato tiene indicaciones otras distintas. No en síndrome coronario, sí indica edema pulmonar en disección aórtica aguda, y como alternativa en cuadros de encefalopatía hipertensiva y eventos cerebrovasculares isquémicos. Ese es el principal uso del nitroprusiato. ¿Alguna pregunta? Doctor, cuando... Señor. Qué pena. Doctor, cuando el paciente está en síndrome coronario, yo le quiero administrar la nitroglicerina, ¿se la administro igual en dosis arteriodilatadoras?
Si tiene una emergencia hipertensiva, claro. Pero en el edema pulmonar la administro en venodilatadoras, como precargo. No, vuelvo y le digo, eso depende. Usted puede tener un edema pulmonar, ¿sí? Sin crisis hipertensiva, pero si está frente a una crisis hipertensiva en un paciente con edema pulmonar, usa la dosis arteriodilatadora. Se empieza con dosis bajitas y va mirando hasta cumplir el objetivo, que es reducir la presión arterial media por debajo de mantener la presión arterial media la primera hora, caerla es a un 20 o un 25%. ¿Sí? Pues se inicia con dosis arteriodilatadoras, que es el objetivo, no venodilatadoras. ¿Sí? En emergencia hipertensiva asociada a síndrome coronario o edema pulmonar, ¿sí? Nada se gana con dosis bajitas, porque sigue el paciente hipertenso. ¿Sí? ¿Entiende? Listo, doctor. Es la betalol. ¿Qué decíamos de la betalol? Así. En la encefalopatía hipertensiva, fue donde usted nos dijo que cambiábamos el abetalol por el nitroprusiato de sodio, ¿cierto? Por lo que... En encefalopatía hipertensiva. Sí, ahí fue cuando... Sí, la primera indicación es la betalol antes que el nitroprusiato. Ah, ok. Sí. Pero entonces, ¿dejamos el abetalol y como primera línea o...? Sí, claro. ¿En qué? ¿En qué? En la encefalopatía hipertensiva. Es que no sabía. Claro. Y mira aquí la diferencia. ¿Por qué la betalol? Mire aquí señalando encefalopatía hipertensiva o en ACV isquémico hemorrágico, cualquiera de estas manifestaciones, o incluso en hipertensión maligna. ¿Por qué? Porque el labetalol, a diferencia del nitroprusiato, ¿sí? El labetalol mantiene el flujo sanguíneo cerebral, no lo eleva, ¿sí? No lo eleva, no lo aumenta. ¿Sí? Si usted le da nitroprusiato, tiene el riesgo de aumentar el flujo sanguíneo cerebral y aumentar la presión intracerebral. Y uno de los objetivos es reducir que la presión arterial, el flujo normal se mantengan estables. Y eso es lo que ofrece la betalol versus nitroprusiato. ¿Sí? ¿Qué es el abetalol? ¿Qué era la betalol? ¿Qué decíamos que es el abetalol? Pertenece a la familia de los beta bloqueadores. De hecho, es un beta bloqueador de tercera generación. Es un vasodilatador. Y que además de ser beta bloqueador, que no es selectivo, es bloqueante alfa adrenérgico. Entonces, este es un medicamento vasodilatador con doble acción. Además de ser beta bloqueador, ¿sí? Es un bloqueante alfa. Por eso es que es vasodilatador. ¿Sí? Es mucho más eficaz que los otros, inclusive que el mismo Imolol y Pentopronol. Cuando se administra en bolo, por ejemplo, inicia su acción en 5 o 10 minuticos y dura su efecto hasta 3-6 horas. Uno cuando lo va a administrar lo utiliza en bolo intravenoso y luego vamos dándole una infusión, como aquí las dosis, después algún día que nos toque practicarlo lo hacemos de esa manera. Viene exclusivamente en este caso para uso intravenoso, no quiere decir que no se utilice por vía oral, viene tableticas de 200 miligramos, pero estamos hablando de emergencia, y como emergencia entonces usamos las ampollas. Las ampollitas vienen de 5 mililitros y de 20 mililitros, cada mililitro tiene 5 miligramos, o sea, vienen ampollitas de 5, 5 por 5, 25, vienen ampollitas de 20, 5 por 100, de 100 miligramos, o sea, que el Trandate, que es el nombre comercial del la betalol, viene en ampollitas de 25 y de 100 miligramos. Les damos una dosis inicial, ¿sí? En bolo, aquí, de 0,25 a 0,5 miligramos por kilogramo de peso. El paciente pesa 70 kilos, entonces póngale aquí 7 por 5, 35, la mitad de 35 y 18, entonces pongámosle 20, entonces le ponemos usualmente una ampollita de 25 miligramos, ¿sí? Hasta 100 miligramos, si es el caso, 7 por 5, 35, en bolo. Y ya luego lo pasamos en infusión, lo que se hace. Entonces, el abetalol es un medicamento muy importante porque hace parte de primera línea de manejo en emergencias hipertensivas por estas situaciones, ya sea hipertensión maligna, insuficiencia renal aguda, encefalopatía hipertensiva, ACV isquémico hemorrágico, síndrome coronario, eclampsia, preeclampsia severa.
medicamento muy importante. El esmolol, junto con el metoprolol, estos medicamentos son beta bloqueadores de segunda generación cardioselectivos, ¿sí? O sea que son medicamentos que bloquean receptores beta 1 más que beta 2, ¿cierto? Entonces, por respetar los receptores beta 2, pues pueden inducir un efecto vasodilatador. Entonces, inicia acción cuando usamos el esmolol, que lo usamos exclusivamente por vía intravenosa. El esmolol es un medicamento que, a diferencia de todos los beta bloqueadores, se metaboliza de forma muy rápida por acción de las estearasas eritrocitarias. Tiene una vida media muy corta, de promedio 9 minutos. Entonces, cuando actúa rápidamente, en 1 o 2 minutos, y su efecto dura de unos 10 a 30 minutos. Lo conseguimos en ampollitas de 100 miligramos, ¿sí? Le damos una dosis bolo, ¿sí? Promedio media ampollita, una ampollita es bolo, y le continuamos a una dosis de infusión, la mezclamos con solución salina y la pasamos en infusión. Se puede convertir como primera línea de tratamiento en pacientes con disección aórtica aguda, ¿sí? O el metoprolol, también en disección aórtica aguda, que viene en ampollitas de 5 miligramos, pues aquí metoprolol de 5 miligramos, 5 mililitros, le pasamos media ampollita a una ampolla intravenosa a un promedio de 2 minutos, la dimos en 10 y la pasamos rápidamente en 2 minuticos. Y podemos dar bolos cada 5 minuticos hasta una dosis máxima de 3 ampollitas, 15 miligramos. El urapidil. Lo hemos comentado bastante. ¿Qué es el urapidil? Entonces, el urapidil es un bloqueante alfa 1B selectivo. Además de también tener un efecto agonista central de receptores 5-HT1A a nivel del tallo encefálico. Medicamento que inicia su acción en 3 a 5 minuticos, dura su efecto 4 o 6 horas. Es un medicamento que se usa como alternativa de muchas situaciones de emergencia: hipertensión maligna, falla renal aguda, ACV hemorrágico, síndrome coronario agudo y edema pulmonar agudo cardiogénico asociado a furosemida intravenosa. El urapidil viene en ampollitas de 25 y 50 miligramos. Cada mililitro contiene 5 miligramos, y hay ampollitas de 5 y de 10 mililitros. El urapidil. Nicardipino. Muy importante, el nicardipino, que es un calcio antagonista dihidropyridínico. Inicia su acción 5 minuticos y su efecto dura 30 a 40 minutos con una dosis única. ¿Sí? Entonces, cuando lo iniciamos, generalmente lo pasamos en infusión. Vienen ampollitas de 25 miligramos. Entonces, le damos en una infusión intravenosa promedio de 5 a 15 miligramos por horita. Iniciamos con una dosis de 5 miligramos hora, ¿sí? Diluida siempre, y aumentamos promedio cada 15 a 30 minutos, ¿sí? 2,5 miligramos hora hasta lograr el objetivo, ¿sí? Primera línea de tratamiento en muchas situaciones como vemos aquí: hipertensión maligna, falla renal aguda, encefalopatía hipertensiva, ACV isquémico o hemorrágico, en disección aórtica aguda, en eclampsia y preeclampsia grave. El nicardipino. El nicardipino no solamente viene por abuso parenteral, también viene vía oral, después lo vemos cuando veamos calcio antagonistas. ¿Sí? En alaprilato, que ya decíamos que tienen ampollitas de 2,5, que es una alternativa en edema pulmonar cardiogénico. Ese es el alaprilato. La fentolamina, cuando veamos fentolamina, entonces vamos. Siguientes clases que vamos a ver, vamos a la fentolamina, que es un bloqueante alfa no selectivo, o sea que bloquea tanto a receptores alfa 1 como alfa 2, ¿sí?
inicia su acción en 1 o 2 minuticos, dura su efecto 30 a 60 minuticos. Vienen ampollas de 10 miligramos y se usa exclusivamente en pacientes con crisis por feocromocitoma, intoxicación por cocaína, anfetamina, síndrome de abstinencia por clonidina. Esto en cuanto al contexto de emergencia hipertensiva. Y el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio no, usted no va a decir, no, es que el sulfato de magnesio es un vasodilatador. Obviamente, para aquellas pacientes que tienen eclampsia y preeclampsia severa, asociado a la betalol en cardipino, básicamente para aquellas pacientes que tienen riesgo de sufrir una hipertensión arterial. ¿Sí? Miren, ampollitas de 2 gramos, no es que sea un antihipertensivo, no se usa como antihipertensivo, simplemente en esas pacientes con preeclampsia, eclampsia severa, sobre todo para evitar esos cuadros convulsivos. Eso era en cuanto a todo lo que era la urgencia hipertensiva, emergencia. ¿Sí? Porque había que reducir la presión con fármacos parenterales, ¿sí? Que se usa por vía intravenosa, pues, ¿sí? Que había que hacer la reducción rápidamente. En un paciente con urgencia hipertensiva que no tiene daño orgánico, independientemente de las cifras de presión arterial, ¿qué tan rápido debo bajar la presión en ese paciente que está asintomático? ¿Sí? Entonces, reducimos la presión en forma gradual. Recuerden que hay que reducir esa presión media, 20% en 20 a 48 horas. ¿Y cuál es el nivel objetivo de esa presión? ¿Sí? Entonces, las primeras horas, bajar la presión a menos de 160 a 100, es decir, una presión media promedio del 25%, y ya después con los días vamos bajando a que mantenga esa presión en promedio 160 a 100 hasta que logremos de nuevo en semanas lograr el objetivo de presión arterial que en promedio es de 140 a 90. ¿Sí? Entonces, inicialmente baje por debajo de 160, mantenga el objetivo 160 a 100. ¿Y cómo debo alcanzar estos niveles de presión arterial? ¿Sí? Con cualquier antihipertensivo por vía oral. Eso sí, que tenga un inicio de acción relativamente rápido. De estos podemos usar muchos medicamentos, muchos. ¿Sí? Los que más usamos, por ejemplo, dentro del grupo los IECA, el captopril. Captopril viene en tableticas de 25, 50 miligramos. Entonces cogemos una tabletica de 50 miligramos, la partimos en 2, o sea 25 miligramos vía oral. Y podemos repetir cada 20 minutos hasta 2 o 3 veces. Eso es lo que hacemos con el captopril promedio. Otros utilizan 25-50, pero con una dosis bajita baja gradualmente la presión. ¿Sí? 2 o 3 veces cada 20 minuticos y ya tenemos en unas horitas. ¿Sí? Que en unas horas, promedio 8 horitas, ¿sí? Entre 15 minutos y 8 horas está bajando gradualmente la presión. Ahorita vamos a bajarlo bruscamente. Tenemos otra opción, darle un simpático lítico central como la clonidina. La clonidina viene en tableticas de 150 microgramos y damos una tabletica de 150 y le repetimos cada horita hasta una dosis máxima de 600, o sea, 4 tableticas. Inicia rápidamente su acción, 0,5 a 1 hora, ¿sí? De 30 a 60 minutos. Su efecto dura cada 8 horas. O darle un bloqueante alfa-1B selectivo, como la prazosina. Viene tableticas de 1 a 2 miligramos, damos 1 a 2 miligramos vía oral y cada horita repetimos la dosis de acuerdo a la necesidad si logra el objetivo. La otra opción es la betalol vía oral. Ya vemos que la betalol es un bloqueante alfa-beta, que viene en tableticas de 200 miligramos, podemos darle 1 a 2 tableticas y le repetimos cada 2 o 3 horas hasta que logre reducir el objetivo de la presión arterial, menos de 160. ¿Sí? Incluso, actualmente podemos dar
causante molestar de hidropírico, como es la amlodipino. La amlodipino tiene una ventaja grande, es que inicia esa acción también rápidamente de 15 a 20 minuticos, con una duración del efecto antihipertensivo que dura hasta 24 horas, porque tiene una vida media de 50 horas, o sea, que damos cada 24 horas de seguidos. ¿Sí? Eso es lo que hacemos con las urgencias de hipertensión. Y aquí están los 5 grupos de medicamentos más recomendados por las guías actuales de hipertensión arterial en cuanto al manejo de una urgencia hipertensiva. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno. Pues ahorita vamos a ver el primer grupo de medicamentos simpaticolíticos. ¿Ven la gráfica? ¿Están viendo la gráfica? El título, doctor. Sí, correcto. Ah, sí. Bueno, entonces, a partir de ahora vamos a ver todo lo que son simpaticolíticos. ¿Sí? Simpaticolíticos. Lo vamos a ver en simpaticolíticos centrales, bloqueantes alfa, bloqueantes alfa beta y beta bloqueadores. Todos son los simpaticolíticos. Entonces, el primer grupo que vamos a ver hoy, mañana continuamos con otros, son los simpaticolíticos centrales. Centrales. ¿Sí? Estos simpaticolíticos centrales son agonistas alfa adrenérgicos, pero son agonistas alfa adrenérgicos a nivel central. ¿Sí? Entonces, si miramos aquí esta grafiquita, ¿sí? Esto es una neurona que libera catecolaminas, ¿sí? Y este es el órgano diana con su respectivo receptor. Entonces, la principal catecolamina liberada por una terminal nerviosa es la norepinefrina. Esta norepinefrina, en esa terminal presináptica, aquí, ¿sí? Puede tener varios destinos. Uno, actuar sobre distintos receptores, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. ¿Sí? ¿Cuál me interesa a mí hoy? Alfa 1, ¿cierto? Aunque vamos a hablar de alfa 2, por alguna razón. Y también puede la norepinefrina ser recaptada de nuevo por esta terminal nerviosa, ya sea por receptores alfa 2 o beta 2 presinápticos. Beta 2 presinápticos. O bien puede ser captada para ser metabolizada, eliminada por la enzima monoaminoxidasa o a nivel extra de este lado por la enzima catecolaminas. Eso es lo que sabemos de esas catecolaminas. ¿Sí? Ahora bien, cuando yo me refiero a estos receptores adrenérgicos, que pueden ser presinápticos, postsinápticos, estos receptores que más me interesan son los receptores alfa 1, alfa 2. ¿Sí? De estos alfa 1 hay alfa 1A, alfa 1B, alfa 1D. Todos activan fosfolipasa C y movilizan calcio. ¿Sí? Básicamente lo que hace un efecto vasoconstrictor, por ejemplo, a nivel muscular liso. Es un ejemplo. Por ejemplo, lo que hace el receptor alfa 1B en el músculo liso, que es el principal receptor implicado en la constricción arterial. De los receptores alfa 2 me interesa este receptor, que lo subrayo y lo amplíe más, que es el receptor alfa 2A-D, ¿sí? Que es un receptor que inactiva la disciclasa y a nivel presináptico disminuye a nivel presináptico y a nivel del tallo encefálico, tallo cerebral, disminuye la liberación de catecolaminas. ¿Sí? Ojo con este receptor alfa 2
alfa 2AD. Entonces, subrayo, el receptor alfa 2AD está localizado en corteza o tallo encefálico. ¿Sí? Lógicamente puede estar distribuido en otros sitios, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. ¿Sí? En los vasos sanguíneos, la activación de estos receptores A2 disminuye la liberación de catecolaminas, ¿sí? De norepinefrina en terminales nerviosas. A nivel de tallo encefálico disminuye la liberación de catecolaminas a nivel central. Quiere decir, en el sistema nervioso central, en esas terminales noradrenérgicas, tallo encefálico, etc., ¿sí? La activación de estos receptores alfa 2AD inhiben la liberación de catecolamina. ¿Aprendieron ese concepto? ¿Lo recordaron? Sí, doctor. Cuando vimos modulación de la tensión arterial en fisiología, vimos esto. Insisto de nuevo, mirando esta gráfica. Entonces, aquí está el encéfalo, aquí está el tallo encefálico, la médula espinal. ¿Sí? Y aquí, sobre este tallo encefálico, ¿okay? En el centro cardiorregulador del bulbo raquídeo, están estos receptores alfa 2AD. ¿Qué pasa cuando estos receptores son activados? Pues disminuyen el flujo simpático, o sea, estos receptores hacen que haya una disminución de la actividad simpática por la cadena simpática de la médula espinal, toracolumbar, ¿sí? Es decir, las fibras vasomotoras del sistema nervioso simpático que salen de la médula espinal a través de esos nervios dorsales, ¿sí? ¿Ok? Van a enervar estas cadenas. Entonces, si yo activo esto, voy a disminuir la actividad simpática a nivel central, ¿sí? Igualmente, hay receptores alfa 2 presinápticos, ¿sí? En las terminales nerviosas. Igualmente, si yo activo estos receptores alfa 2AD, voy a disminuir la liberación de norepinefrina. Conclusión, ¿sí? Receptores alfa 2 regulan en forma negativa, disminuyendo la liberación de norepinefrina. ¿Sí? Entonces, es el receptor alfa 2 central el que media fundamentalmente los efectos de estos agonistas alfa 2, de los que me voy a referir hoy. ¿Sí? Entonces, un simpaticolítico central es un medicamento que activa estos receptores, ¿sí? Y generan una respuesta hipotensora central, por eso decimos que es un simpaticolítico central. ¿Está claro? Sí, doctor. Bueno, entonces, los agonistas adrenérgicos alfa 2 selectivos centrales, específicamente alfa 2 ¿qué? AD, son medicamentos que modulan la actividad simpática a nivel del centro vasomotor, o sea, ese centro que habíamos localizado nosotros, que era el área de la formación reticular ventrolateral del bulbo raquídeo, ¿sí? Ahí están esos receptores, y ahí es donde ellos van a actuar, ¿sí? La importancia clínica radica que estos receptores alfa 2 AD regulan esa actividad simpática a nivel central y periférica. Entonces, si yo activo estos receptores presinápticos, voy a inhibir la descarga de norepinefrina en las terminales nerviosas periféricas, ¿sí? O sea, la activación de estos receptores alfa 2 AD en la región pontobulbar, o sea, en la formación reticular ventrolateral del bulbo raquídeo, va a inhibir la actividad simpática. Por tanto, va a originar una disminución de la presión arterial. Ese es el mecanismo básico de estos grupos de medicamentos. ¿Comprendieron? Aquí vemos una gráfica,
¿sí? Aquí está el receptor alfa 2A de presináptico, que es activado y por un mecanismo de regulación negativa, feedback, va a inhibir la liberación de esta norepinefrina en terminales nerviosas periféricas. ¿Sí? Es un simpático mimético, ¿sí? Que estimule receptores alfa 2-AD en el bulbo raquídeo, tallo encefálico, va a disminuir la actividad simpática eferente. Por tanto, es un buen reductor de la presión arterial sistémica. Ellos son simpáticos miméticos en el término que activan el receptor alfa 2-AD, pero son simpaticolíticos centrales porque su efecto final es reducir la presión arterial. Entonces, ellos actúan en forma selectiva en el tallo encefálico. Es ahí donde actúan, ¿sí? De una u otra manera, ya sea inhibiendo la síntesis de norepinefrina, como lo hace un medicamento que se llama alfa-metildopa, o inhibiendo la liberación de norepinefrina, como lo hace la clonidina, claramente. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Dependiendo del fármaco en sí. ¿Sí? Resulta que cuando nosotros necesitamos alfa-metildopa a los pacientes, la alfa-metildopa compite con una enzima. Estas son las enzimas usuales que transforman la norepinefrina. Recuerden que la norepinefrina se forma a partir de la levodopa se forma dopamina y la dopamina forma la norepinefrina. ¿Sí? Esto lo hace por una enzima que se llama la depa-carboxilasa, le dopa dopamina y la dopamina se convierte en norepinefrina por una dopamina beta hidroxilasa. Entonces, ¿qué hace el alfa-metildopa? Compite. ¿Compite con quién? Con estas sustancias precursoras. Y son degradadas, igual que estas sustancias, por la dopa de carboxilasa. Entonces, la dopa de carboxilasa convierte la metildopa en metildopamina. Y la metildopamina, por acción de la beta-hidroxilasa, se convierte en alfa-metilnorepinefrina. Y esta alfa-metilnorepinefrina es un falso neurotransmisor. ¿Y qué hace este metilnorepinefrina? Pues es un falso neurotransmisor que se mete a esos receptores alfa 2, AD, ¿sí? Lo activan y de esa manera reduce la actividad simpática eferente, reduciendo presión arterial. La clonidina no. La clonidina no necesita convertirse en esta sustancia. La clonidina directamente es un agonista de receptores alfa 2 AD. ¿Alguna pregunta? Entonces, la metildopa. ¿Qué hace la metildopa? Inhibir la síntesis de catecolaminas, noradrenalina. ¿Sí? Como decía ahora. De manera que la metildopa es un análogo de la levodopa, de la L-dopa. ¿Qué inhibe qué? La dopa de carboxilasa, porque es una inhibición competitiva. ¿Sí? O sea, es un profármaco que debe convertirse en un metabolito activo, que es la metilnorepinefrina. ¿Sí? Esta metilnorepinefrina actúa como un falso neurotransmisor que se libera y que activa estos receptores alfa 2 AD, en lo que hace la metildopa. Desde el punto de vista hemodinámico, entonces, ¿qué hace? Es un vasodilatador arterio-venoso que reduce la resistencia vascular sistémica. Este efecto es un efecto máximo a las 8 horas después de una dosis oral, ¿sí? Reduciendo niveles plasmáticos de norepinefrina, inhibiendo la secreción de renina, por eso disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina, ¿sí? Tiene muy escasa efectos sobre el flujo sanguíneo renal, pero pueden retener sodio y agua, y esto genera un fenómeno de pseudotolerancia por retención de líquido. Entonces los pacientes pueden hacer edemas, lo que contrasta el efecto antihipertensivo. Y de hecho pueden alterar la frecuencia cardíaca y la conducción AV. Ellos pueden actuar porque aumentan el sistema vagal y pueden producir bloqueo AV, algo que limita el uso de estos medicamentos.
dilución. Entonces, ¿qué hace la metitropa? Pues disminuir la actividad simpática referente. ¿Sí? Aumentar el efecto vagal produciendo bradicardia, disminuyendo la conducción AB, o sea, produciendo un efecto bloqueante AB, y fuera de eso, disminuyendo la actividad de catecolamina, disminuye la concentración de norepinefrina, disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina, ¿sí? Y el efecto fundamental es un vasodilatación esta, o sea, arteriovenosa. ¿Okay? ¿Ok? Es un medicamento que actúa a nivel central, o sea que se debe transportar como profármaco a nivel central. ¿Sí? Su efecto dura promedio 12 horitas, ¿sí? Promedio 12, se necesita cada 8 horas, ¿sí? ¿Ok? Dentro de las interacciones importantes, recuerden que este es un bloqueante del nodo B, entonces si yo le doy otro bloqueante del nodo B, puedo producir bradicardia extrema y bloqueo B con cuadro sincopal. Cuenta, ya lo hemos discutido anteriormente. La limitación de este medicamento. Este fue un medicamento que se usó en la década de los 70 como fármaco antihipertensivo, pero que hoy en día tiene mucha limitación y su uso exclusivo es en la paciente hipertensa, en la paciente en embarazo con hipertensión inducida por el embarazo. Entonces, ¿por qué no se usa hoy en día? Porque pues, básicamente, a excepción del anterior, porque es un medicamento que produce muchos efectos a nivel central y periférico. A nivel central, miren, por el efecto sobre la bloqueo de la liberación de catecolamina, resulta que este también bloquea la liberación de otros neurotransmisores. Por ejemplo, disminuye la actividad, la liberación de serotonina y disminuye la liberación de catecolaminas y disminuye la liberación de dopamina. Entonces, como disminuye la actividad central de norepinefrina y de serotonina, entonces esto puede inducir fenómenos de sedación, somnolencia y depresión. La depresión es un fenómeno común debido a su efecto central en la disminución de esa actividad del sistema de catecolamina. La norepinefrina y la serotonina, ¿sí? Se encuentra reducida, por tanto, la actividad de vigilia y el efecto de depresión se ve inducida por eso. Además de producir cuadros de confusión, alteraciones de la memoria, pérdida de la capacidad de concentración, e induce parkinsonismo secundario. ¿Por qué induce Parkinson este medicamento? Por lo que ya decía, porque disminuye la liberación de dopamina a nivel central. ¿Sí? Este efecto antidopaminérgico central induce Parkinson en estos pacientes. ¿Sí? A nivel endocrino produce hiperprolactinemia con galactorrea y ginecomastia. Ojo con esto. Y esto también se ve por el efecto antidopaminérgico. ¿Sí? Puede inducir serostomía, diarrea o malabsorción. Puede inducir hepatitis crónica autoinmune, de los poquitos fármacos, ¿sí? Antihipertensivos que puede producir esta hepatitis crónica autoinmune. Y a nivel hematológico puede inducir una anemia hemolítica autoinmune. Una de las causas más frecuentes de anemia hemolítica autoinmune es el inducido por este fármaco, metildopa. ¿Sí? Síndrome de lupus eritematoso, bradicardia con bloqueo AB, como ya comentamos antes. Puede retener líquidos, ya puede retener líquidos por el efecto de pseudotolerancia, etc. Y a nivel genitourinario, disminuye la libido sexual, ¿sí? Trastornos de la eyaculación, produce una eyaculación retrógrada, fiebre medicamentosa, y a nivel dermatológico puede producir cuadros de urticaria, ¿sí? Reacciones liquenoides e hiperkeratosis de palmas de las manos. Estos son todos los efectos de la metildopa que son muy, muy malucos, ¿sí? Por eso hoy en día pues no la usamos, ¿sí? Precaución y contraindicaciones, pues cada vez que, pues, como no la usamos, pero tengan en cuenta, si hay un trastorno afectivo, si es un paciente con Parkinson lo puede agravar,
En disfunción hepática, el metabolismo hepático es fundamental en ellos, entonces en insuficiencia hepática severa aumenta la concentración, lo mismo que en enfermedad renal crónica. Cuando hay disfunción del nodo senoauricular o bloqueo AB, agrava el problema, bradicardia severa, bloqueo AB severo. En feocromocitoma puede liberar catecolaminas, pacientes con porfiria, etc. Muchos problemas, muchas precauciones, muchas contraindicaciones. ¿Cómo lo conseguimos? En tabletas de 250 y 500 miligramos. Bueno, y si es un buen simpaticolítico central, pero con todos estos efectos, ¿será que tiene muchas indicaciones? ¿Qué opinan ustedes? Como antihipertensivo, ¿qué tal? Muy limitado, la verdad, doctor. Muy limitado, ¿cierto? O sea que la única indicación terapéutica de la metildopa es la hipertensión inducida por el embarazo, la hipertensión gestacional. ¿Sí? Recordamos que la hipertensión inducida por el embarazo, ¿sí?, es aquella pacientica que tiene, a ver si lo tengo, no lo tengo, no importa, ¿sí? Es aquella pacientica que es hipertensa con preexistencia de hipertensión, una hipertensión que se indujo después de la semana 20 de gestación. ¿Qué nos dicen las guías europeas y qué nos dicen las guías más recientes? Yo voy a subrayar y de nuevo anotar lo que me interesa. Si yo tengo una hipertensión inducida por el embarazo, la metildopa, ¿sí?, junto con la betalol, y bloqueantes de calcio dihidropiridínicos tipo nifedipino, nicardipino, son los fármacos de elección para tratamiento de la hipertensión durante el embarazo, según las guías europeas 2018. Si miramos las guías IS del 2020, dice las elecciones en estos escenarios en paciente con hipertensión inducida en embarazo son metildopa, la betalol, nifedipino, nicardipino. Son las mismas recomendaciones de las guías europeas. Ahora, si la hipertensión persiste, ¿sí?, después de que la mujer ha tenido el embarazo, debe evitarse el uso de la metildopa. ¿Por qué? Porque puede inducir depresión postparto, etc. O sea, en el embarazo se podría dar como un medicamento de primera elección o estos que ya no tengo, ¿sí? De manera que hasta la fecha la metildopa es el medicamento de primera elección cuando la mujer está en embarazo, ¿sí? Iniciamos si esa presión está por encima de 140-90, mantenemos un medicamento de 250, unas 2 veces al día, hasta subirla 3 veces al día, o sea, con 500 miligramos cada 8 horas. Sin embargo, tenemos otras opciones buenas, como son betabloqueadores de segunda o tercera generación, o sea, atenolol, ya básicamente no lo usamos tanto, pero sí es la betalol, ¿sí? La betalol es vía oral, usamos dosis bajitas, 50 cada 6 horas, o un calcio antagonista de hidropiridínico o nifedipino o nicardipino. Claro, ¿cierto? Bueno. Y para terminar, entonces vemos estos fármacos que inhiben la liberación de norepinefrina, la clonidina o también llamada clofazolina. Clofazolina. ¿Qué es la clozazolina? Un derivado imidazolínico que se introdujo en la década de los 60. Igual que la metildopa, uno de los primeros medicamentos antihipertensivos, recuerden que el primero fue la reserpina en la década de los 40, ¿sí? Y antes incluso que ha aparecido por ahí en la época de los que aparecen los primeros diuréticos, ellos aparecen, ¿sí? Metildopa y clonidina. Y se usó así en la década de los 70 e incluso en los 80, ya no la usamos tanto. Entonces, ¿qué es la clonidina? Un derivado imidazolínico, ¿sí?, que es un agonista exclusivo de los receptores alfa-2A-B. Por ahí habíamos hablado de estos medicamentos tópicos,
que recuerde que esto es como la oximetazolina, que lo usábamos tópico en pacientes como descongestionante, que actuaba aquí en estos receptores alfa-2 a nivel periférico. ¿Haciendo qué? Pues que liberen catecolaminas. ¿Sí? Bien, entonces, el mecanismo de acción, ¿cómo actúa la clonidina? Activa receptores alfa-2, ¿en dónde? A nivel central, en el tallo encefálico, en el área rostro-ventrolateral del bulbo raquídeo. ¿Y qué hace? Suprimir la emisión, la actividad del sistema simpático desde el tallo. ¿Sí? ¿Ok? O sea, suprime la liberación de norepinefrina en esas terminales nerviosas periféricas. ¿Sí? De hecho, no solamente disminuye la actividad simpática, sino que también incrementa la actividad vagal, estimula impulsos parasimpáticos. Entonces, la clonidina, al actuar directamente aquí, sin necesidad de convertirse en un fármaco activo, activando estos receptores presinápticos en el tallo, disminuyendo las descargas simpáticas de las fibras ganglionales, ¿sí? Y aumentando la actividad vagal y reduciendo la actividad simpática, reduciendo, actuando directamente en estos receptores que ya decíamos. ¿Sí? Es esto, disminuyendo la actividad simpática. Induce igual que la motildopa bradicardia, bloqueo AB, reduce la concentración de norepinefrina, reduce la actividad del sistema renina, angiotensina, induciendo vasodilatación extra. ¿Sí? Es un medicamento que inicia su acción 30 a 60 minuticos después de que lo administramos por vía oral, ¿sí? Con un efecto hipotensivo promedio a las 8 horas. ¿Sí? ¿Ok? Igual que la metildopa, puede producir un efecto bradicardizante, bloqueante del nodo B, más si se administran medicamentos bloqueantes del nodo B. Tenerlo en cuenta, ya lo habíamos comentado. No está libre de efectos secundarios, muy parecido a los efectos de la metildopa: sedación, somnolencia, depresión, confusión, ¿sí? Parkinsonismo, igual que por el mismo efecto que ya habíamos citado, con serotonía, estreñimiento, bradicardia, bloqueo. En esto no le parece a nada. Con la diferencia que la clonidina no produce, por ejemplo, la anemia hemolítica autoinmune, ¿sí? Que habíamos comentado, ni la hemólisis autoinmune, pues, ni la hepatitis crónica autoinmune. Tiene un inconveniente, y es que este medicamento, si se administra en forma crónica y se suspende, produce un efecto de síndrome de supresión, que se convierte en una urgencia hipertensiva. ¿Sí? ¿Okay? El síndrome de supresión que se va a caracterizar por un estado hiperadrenérgico, que se caracteriza por ansiedad, náuseas, sudoración profusa, nerviosismo, cefalea, hipertensión, ¿sí? Sin daño orgánico, por eso es una urgencia. Por eso es que cuando lo tratamos puede ser con la betanol, que sería una buena indicación, o en su defecto pentolamina, pero más usamos la betanol. Muchas precauciones y contraindicaciones, igual que la metildopa. Mire que esto no se puede dar en los pacientes. Es muy común que yo todavía veo pacientes tomando clonidina por alguna razón, no sé por qué, pero la mandan. Entonces, y esos pacientes empiezan siendo bradisíquicos es que piensan, actúan de una manera muy lenta, copian con su temblorcito en las manos, o sea, están induciendo Parkinson en nuestros pacientes. ¿Sí? Viene en tabletas de 150 microgramos, ¿sí? Y su uso también está muy limitado. En hipertensión se usa exclusivamente en urgencias hipertensivas, ¿sí? En urgencias hipertensivas. También podría considerarse como una alternativa en pacientes con hipertensión resistente, que después vamos a comentar. ¿Sí? Una alternativa, pero por sus efectos secundarios está más limitado todavía. Tiene otras indicaciones que no voy a discutir acá. Desde el punto de vista cardiovascular, su uso más importante, urgencia hipertensiva. ¿Sí? Es muy eficaz en esto.
tratar a estos pacientes. Ventaja, no altera la perfusión cerebral, no altera el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración, y reduce, como el captopril, como estos que hemos dicho anteriormente, la presión arterial de forma gradual. Dice a succión 30 a 60 minutos, se dura unas 8 horitas. O sea que aquí está, junto con los que ya nombré, en crisis hipertensiva, la clonidina. Es un medicamento que se puede usar en urgencia hipertensiva. Pues yo a veces me pregunto por qué lo uso si lo voy a parar después de que ya paré la urgencia. Bueno, pero eso se puede usar. Una tabletica se puede repetir cada horita hasta una dosis máxima de 600 microgramos. Yo me pregunto por qué la mandamos si es que ese paciente, después de haber bajado este problema, pues pasaríamos a otro fármaco que podría ser, por ejemplo, amlodipino. El amlodipino sería una opción más razonable. Yo le daría amlodipino que inicia rápidamente, inclusive antes que la clonidina, y lo podría continuar cada 24 horas. Su uso cada vez está más limitado. ¿Alguna pregunta? Pues mañana vemos los fármacos bloqueantes alfa y después vemos los bloqueantes beta. Hasta hoy terminé. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. No. Bueno. Entonces, ¿le gustó el tema? Claro. Muy limitados estos medicamentos simpaticolíticos centrales. Yo diría, el más importante, metildopa, porque es un medicamento que podría utilizarse en la hipertensión inducida en embarazo. Es su mayor uso. La clonidina, cada vez más restringido su uso. ¿Sí? Y las guías europeas, pues no la contemplan mucho como un medicamento que sea adecuado. ¿Sí? Exceptuando pues la metildopa. La clonidina, cada vez más olvidadita. Muchas gracias a ustedes por su atención. Mañana nos vemos, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, doctor. ¿Sí? Cuéntame. Ah, bueno.